Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Y los seres amados que congregados en gracia de Dios, hoy 15 de enero del año 2023, en Fundación Amayá, en la meditación de la palabra, hace un breve instante tiempo, en el mismo campus de la Fundación, provincia del Cartama, territorio de Ayala, Laudato Si, y posteriormente con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, y ahora en gracia de Dios nos permite Fundación Cambio Gnosis. Todas tres generaciones, congregaciones y asociaciones que de alguna forma, en gracia de Dios por este humilde servidor, amigo y hermano, quien nos saluda fraternalmente, puede dar testimonio de su ser siendo a partir de su ser, vida y obra en lo que ha sido ese intento permanente, continuo, dinámico de ser siendo coherente en sentir, pensar y actuar, pero en gracia de Dios. La significación que se vea por obras, hechos y acciones, amorosamente, y no para meterse uno al escarnio público, a la picota pública, al juzgamiento público, no. Eso está en conciencia de Dios. Porque en conciencia de Dios se obra, en conciencia de Dios se piensa y en conciencia de Dios se hace cuando se camina siguiendo la voluntad de Dios, como dice el Salmo 40. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy con mayor alegría, con mayor júbilo y con mayor gratitud puedo decir eso. Por mí ser siendo, aconteciendo en toda esta vida que ha trasegado todos estos escenarios. El más reciente, Fundación Amayá, previamente Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, pero entre tanto se tejían esas dos vinculaciones o prefiguraciones, configuraciones previas basadas en testimonios de vida propia. Son vivencias, experiencias de vida de cada ser. Se dio en raíz de esta última experiencia, reciente, cercana, que es el doctorado de educación ambiental, construcción de una base teórica en epistemología ambiental, pero que llevó al proyecto educativo institucional universitario, Universidad de Antioquia. Pero ese es simplemente lo que se tiene en referencia en lo que exige una formación doctoral como el soporte teórico conceptual, como el basado en una práctica vivencial y sobre todo en una significación vinculante con la fe, con la razón y la pasión que mueve el hacer estudios a nivel de una formación doctoral, pero que supera lo que dice un acuerdo formal en lo escrito o en la palabra hablada en función de un compromiso financiero, bancario, monetista, como funciona en virtud de lo que aplica el enemigo, el adversario, el opositor, de forma maniquea leonina, poner los términos en un contrato y exigir unas obligaciones frente a cosas que trascienden el alcance, son fuerza mayor que superan la voluntad humana y sobre todo cuando no consulta la voluntad divina. La pregunta aquí es, como meditamos en la palabra de Dios hoy en Fundación Amayá, hoy día, que gracias a Dios, lo primero es bendecir al Padre Creador, alabar al Padre Creador, agradecer al Padre Creador por la vida, por la fe, por tanto, por lo que deriva de allí en la fe, hechos, obras y acciones, que es lo que va a quedar en esta vida corta. Es carnal, es material, es natural, somos finitos, pero tenemos la esperanza de vida eterna. Y esa preparación a esa vida eterna es una cultura que empezó Jesucristo para hablar no más de los hechos, acontecimientos y revelaciones que se han hecho desde profetas, patriarcas
y muchos antes de esta humanidad que se tiene teocéntricamente vinculada en gracia a Dios a un solo Dios, porque ese politeísmo con esos arrianos y ese agnosticismo y todas esas formas paganas antes lo que ha generado es más confusión. Un llamado pluralismo que se ha venido pues manteniendo hoy día con la tal globalización en un materialismo donde está la espiritualidad, donde está la emocionalidad, pero de los afectos correctamente madurados, desde ser sembrados a ser cosechados, que eso es en el interior de cada ser en su experiencia de vida mística, profunda, íntima con la divinidad. Ahí no hay más testimonial que dar, sino en la palabra de Dios, proclamada, declarada y actuada en función de ella, se ve que el amor. ¿Cómo demostrar el amor? No, se ve, se respira, se asiente, como hacía Jesús. Tocar la herida, la palabra de doble filo, con una corta, porque te saca de la zona de confort. Estábamos ayer en estos días en palabra de Mateo, ayer. Leví lo saca del despacho, como funcionario, un servidor, un notario firmando allí, sea en lo religioso, una partida de bautismo, por citar, muy respetuoso. En lo civil, un registro civil, el NUIP, es en caso en Colombia, que se habla de registro unificado. Y pondrán cualquiera otra, pero son para cumplir requisitos formales de una lista de chequeo. Eso es el ritual. Pero es que el ritual del día a día es este. Conectar con la divinidad. Es la cruz. Primero, relación vertical. Conectar con la humanidad. Empieza con tu propia humanidad. Siéntete humano. De la dignidad humana que te ha concedido el Espíritu Santo en tu unción, en su unción. En tu unción que tú haces de ello cuando tocas a alguien, cuando conversas con alguien, cuando te sintonizas con alguien. Si vas untado de Dios, eso se repliega. Al respirar, se respira a Dios. Al pensar, se piensa a Dios. Toda la percepción es Dios. Entonces hay una forma que se va naturalizando en el buen sentido del orden natural instaurado por Dios, manejado por Dios y administrado por Dios en el Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es. ¿Qué otro orden hay? Hay orden político, hay orden social y en última instancia uno podría leer respetuosamente un desorden, porque es en muchas veces maniqueo, malintencionado, predestinado para que eso ocurra, pero por causa humana sin contar con la voluntad de Dios, movido por las lógicas humanas, las estructuras humanas y los estratagemas. Banco de proyectos. Entonces el banco social, el banco religioso, el banco político. Y todos manejan un recurso para suponer que sumando partes, sin haber una vinculación como hemos tratado que sea, de modo, tiempo y lugar, como ha sido en Dios. Lo proclamaba hoy la palabra de Dios en el oficio de lectura de la mañana, que invito a hacer en las laudes. Precisamente el viento lleva el mensaje, pero lo trae es el sol en la creación, el creador. Y esa vinculación de la palabra en testimonio la teje el Hijo de Dios con su venida como Cordero, porque Él es el que tiene la huella ancestral, en su caso de la familia sagrada en el reino de los cielos, conoce muy bien a la perfección toda la obra creada por el Padre Creador, donde es su escenario de actuación y todas las comunidades que han replegado en la historia, que es eterno, ha sido omnisciente, omnipresente, omnipotente toda la vida, Dios Padre Creador, Dios Espíritu Santo Santificador y Jesucristo Sanador, que veníamos en la cruz allí meditando, conexión con la divinidad, conexión con la humanidad y conexión con la terrenalidad. O sea que para todo esto que está por su palabra de Dios, a quien le creemos profundamente en nuestra fe, es Jesucristo. Es cristianamente alma y cuerpo. Es desde allí que se han fundado todas estas instituciones. Por eso ahorita se hizo un pequeño recuento histórico, pero eso va mucho más allá. Universidad de Antioquia, franciscanos.
Devuélvase todas las universidades franciscanas, benedictinas, carmelitanas, y habrán de diferentes comunidades. Y además de educación, salud, hospitales. Pero ahí es donde viene la necesidad de ir vinculando de los procesos de vida, o es la invitación amorosa, fraternal, y hay que conversarla aprendiendo mucho en lo que es en la cátedra mística de la Iglesia, de nuestros hermanos consagrados, que además de la evangelización en su vida sacerdotal, han llevado a la congregación en el templo de Dios, pero no tanto el edificio, ¿no? A la congregación de la comunidad, a los obispos, llevando como pastores a los corderos, pero ya no para un sacrificio, a las ovejitas, no, al Cordero de Dios sacrificado, inmolado en la cruz. Las ovejitas allí, todas orando con las almas del purgatorio, con los ángeles, maravilloso. Eso es la Sagrada Eucaristía. Pero eso lo da la fe del bautismo. Y esto es gracias a Dios, el Espíritu Santo que habla, no soy yo, no es el suscrito, no, es ello. ¿Y qué viene eso? En la confesión. Es la confección. Confeccionar día a día con la ayuda de quien ya va avanzado en el proceso, que consagró su vida en humildad, en pobreza y obediencia a Dios, y vive en castidad, que es fidelidad al administrador de la obra, que es Jesucristo, del Padre Creador. Toda esta obra, esto no es nada nuevo bajo el sol, va a inventar lo que ya está inventado. No podemos presumir de haber hecho lo que no estamos haciendo. Lo otro es contrario, es el desorden. Es que es muy fácil dañar y, entre comillas, tratar de reparar el daño teniendo la muestra. Pregunta, que eso lo hemos confrontado siempre con Escuela de la Conciencia Ambiental, y viene ahora en gracia la discusión. Si era antes, ¿cómo era antes? La soberbia espiritual e intelectual del ser humano, de la humanidad replegada en sus estructuras sociales, culturales, políticas, económicas, incluso religiosas, con los fariseos, todo ello. Listo, presumen de haber tenido testimoniales, seres testigos de la luz, de la verdad, la justicia divina, en el caso de ser creyente, porque el pagano, el no creyente, el materialista, simplemente rompe con eso y dice que solo somos materia. Somos orgánico, pero que es facturable, que es posible encargarlo al débito de una cuenta. Y entonces viene la transhumanización, la tergiversación de los valores, la tergiversación de lo que son los famosos derechos y deberes en lo humano, sin conocer la justicia divina, que es la cruz que ahorita se hablaba. Buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la terrenalidad. ¿Qué tenemos que ser cada uno de ellos? Testimonio de ese balance, de esa armonía, es en el amor. Amornización de todos esos procesos de vida. Como, claro, corderitos, pero ya no para ser sacrificados, sino para celebrar con Jesucristo en la Eucaristía ese sacrificio. Nos libera de los pecados. El demonio no nos va a liberar de él, va a estar ahí siempre el enemigo. En la conciencia siempre vamos a tenerla, por la libertad de Dios, que es amor, en su infinita misericordia y la justicia divina, tomar la decisión. Pero ser conscientes del principio, leer anticipadamente, conectar con quienes tiene que conectar y hacer lo que es debido, pero en la voluntad de Dios, lo que dice el Salmo 40 hoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y retomando ahí el profeta Isaías, para poder entrar a ese orden natural en la creación. Y en la Pablo a los Corintios, hablándole a los hermanos, en esta población de Corintios, pensando la división de la familia. No, venga, es que somos unidad en el Espíritu Santo. Somos un corpus en unanimidad, somos una familia. Quiéralo o no, algún día nos hemos de encontrar en la eternidad, en el reino de los cielos, en el fin de los fines. Y eso, pues entre más avancemos cerca de Dios, pues con mejores consideraciones y con más oportunidad, que meditamos en la palabra de Dios ayer, podemos hacer las cosas en lo que Dios ha hecho en su justo modo, tiempo y lugar.
que eso es poner a conversar el Kairos. También meditábamos y reflexionábamos y aplicando en ello. Es el tiempo de Dios. Con el Cronos, que es el tiempo humano, pero viene uno. Lo estamos haciendo ya aquí en campus, tratando de leer de la naturaleza la huella ancestral que hace nuestro hermano originarios para poner a conversar el Cárderis, conectarlo con el Cronos, estos cronogramas de las instituciones, las organizaciones, los grupos, etcétera, que nos agobian día a día, pero regidos por el tiempo de Dios. Los signos de los tiempos. De eso podríamos meditar un poco más allá. No es el cambio climático en sí, que responsabilidad humana y pague, y facture. Quietecito ahí. Vamos a la lectura de la palabra, a la meditación en la palabra y a ser coherentes. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muy agradecido.